Quiero avisarles a todos. Ahora estamos grabando. La ley era del año 83, la ley decía que las vacunas en la Argentina eran obligatorias, o sea, sí lo decía, pero no explicaba bien, ni había nada que explicara obligatoria en qué sentido o qué pasaba si alguien no se vacunaba, ¿no? Entonces, había habido varios intentos de generar una modernización de la ley antes de que nosotros fuéramos en la Cámara, no se habían conseguido, y bueno, nosotros pudimos sacar la ley. Básicamente, la ley fue una ley que intentó, estamos hablando de aquel momento, la presentamos en marzo del 2018, estaba presidente Mauricio Macri, nosotros éramos parte de uno de los bloques opositores en ese momento, éramos de lo que se llamaba el peronismo federal, que era una cosa medio intermedia, entre el Frente para la Victoria, que era más opositor, nosotros que estábamos con los gobernadores peronistas, y después estaba el bloque mayoritario, que era el de Cambiemos, ¿no? Yo era vicepresidente de la Comisión de Salud, debatimos este proyecto en 3 comisiones, tanto en legislación general, como en salud, como en presupuesto, y logramos que por unanimidad ambas cámaras del Congreso la votaran, ¿no? El 4 de mayo de 2020 debió estar reglamentada, no lo está, después charlaremos de cuál es el tema con las leyes que no terminan reglamentadas. Fue una ley que se trabajó cuando uno trabaja una ley, no se trabaja solamente dentro de la Cámara de Diputados, sino que intenta sumar, además de las organizaciones como los ministerios de salud de cada una de las provincias, los ministerios de salud nacionales, también asociaciones que puedan darle relieve o que permitan que todos acompañen la ley. Entonces se usó, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina local de la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, que es la organización por los niños y por la infancia de las Naciones Unidas, la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, la Sociedad Argentina de Inmunología, Medicina, Pediatría, Vacunología, fundaciones como la Fundación Huésped, participaron en el armado de la ley. Bueno, ¿qué dice esa ley, la ley de vacunas de la Argentina? Bueno, básicamente garantiza que las vacunas son públicas, gratuitas y obligatorias, que genera algunos mecanismos de agilidad en la compra de vacunas, establece la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es quien define qué vacunas se agregan o no a este calendario nacional de vacunas, y una Comisión Nacional también de efectos colaterales o no esperados de las vacunas para dar transparencia a este fenómeno, sobre todo en un mundo en que hay muchos o cada vez más movimientos antivacunas. Era importante que la Argentina tuviera un registro muy transparente de los efectos adversos que a veces las vacunas producen, aunque rara vez. Entonces empecemos, dijimos públicas, obligatorias y gratuitas. Públicas significa que quien decide cuál es el calendario obligatorio de vacunación en la Argentina, obligatorio y gratuito, es el Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros somos un país federal, y en este país federal las provincias no le hemos delegado a la Nación Argentina muchas de nuestras atribuciones. Una de esas atribuciones que no hemos delegado es la salud. O sea, los gobernadores son los verdaderos responsables de la salud de sus provincias. Sin embargo, esta ley dice que las vacunas que el Ministerio de Salud de la Nación va a comprar aparte y va a distribuir, las va a poner en calendario este Ministerio de Salud de la Nación. O sea que en realidad las vacunas son una cosa medio rara en la salud de la Argentina, porque siendo un país federal y cada provincia manteniendo la autonomía de poder comprar sus vacunas y colocarlas, que sigue teniéndola, o sea, cada provincia puede hacer eso, pero el calendario nacional, gratuito y obligatorio lo define el Ministerio de Salud de la Nación. Y lo define a través de una Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es un grupo de expertos, que es esta reunión que ustedes ven ahí en esa foto, me ven a mí, yo fui parte durante casi 6 años de ese grupo, y ese grupo nacional en donde nos juntamos, hay muchos de los infectólogos que ustedes hoy, Eduardo López, Ángela Gentile, que ustedes ven hoy en la tele hablando sobre COVID, que formamos parte durante esos años de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Esa comisión se reúne cada tanto en Buenos Aires y agrega o recomienda al Ministerio de Salud de la Nación agregar, quitar, ampliar o cambiar vacunas del calendario, que es el calendario que ven ahí, que es un calendario muy complicado, pero que incluye las vacunas, desde el nacimiento hasta los adultos mayores, más las campañas de gripe y todo en cuanto a vacunas. Entonces,
públicas. Gratuitas significa, por supuesto, las vacunas tienen un costo, como les dije antes. En el año 2019 había sido cerca de 12.000 millones de pesos, como les digo, en el año este fue 35.000 millones, y estos recursos los pone el Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Son gratuitas para toda la población de la Argentina. Esta es otra diferencia. Nosotros tenemos en la Argentina un sistema de salud mixto, público y privado. En general las cosas del sector público son gratuitas y las del sector privado se pagan o las paga la Seguridad Social. Las vacunas, en cambio, saltan ese cerco. Las vacunas son gratuitas para todos los argentinos, con obra social, sin obra social, con prepaga, sin prepaga, con seguro privado, sin seguro privado. Por ley, por esta ley, las vacunas, todas las vacunas argentinas son gratuitas. Las vacunas de calendario, ¿verdad? Y por último, lo que más ruido hizo en aquel momento cuando sacamos la ley fue que son obligatorias. Si bien la vieja ley del 83 ya decía que eran obligatorias, esto fue lo que más ruido hizo, por lo menos en la prensa. El hecho de que el Estado podía obligar a vacunarse a la población que no quisiera vacunarse. ¿Y cómo lo iba a hacer? Lo iba a hacer a través de obligar a la vacunación para el ingreso escolar o universitario, o para cuando ustedes tramiten su pasaporte, su DNI, o el carnet de manejo, o inclusive llega a la ley a decir que si es necesario, la fuerza pública, a través por orden del Poder Judicial, puede vacunar en forma compulsiva a una población que no lo hace. ¿Por qué las vacunas son obligatorias? Las vacunas son obligatorias porque las vacunas no son solamente un bien personal. Uno no se vacuna solo para uno. Uno se vacuna para evitar contagiar la enfermedad que uno tiene a otras personas. Hay ejemplos muy claros, por ejemplo, el sarampión. Nosotros, el único, o sea, las personas que pueden morir de sarampión en general son los bebés de menos de un año. Sin embargo, los bebés de menos de un año no se pueden vacunar para sarampión. Recién nos podemos vacunar para sarampión al año. Entonces, justamente todos nos vacunamos para proteger a los 700.000 argentinitos que nacen todos los años en la Argentina hasta que tienen un año. Entonces, ese es el ejemplo de por qué el Estado se reserva, digamos, por ley, de que las vacunas son obligatorias. Y ya ha habido varios casos en la Argentina en donde padres se negaron a vacunar a sus hijos y la ley, haciendo uso de esta ley, la justicia los obligó a vacunarse. Bueno, esto fue la creación como les decía, de la Comisión Nacional, que es la que decide cuáles son las vacunas. A su vez, esos eran los temas más importantes, pero a su vez también preveíamos algunas ventajas de desaduanizar más rápido. Había habido muchos problemas en ese momento. En ese momento les recuerdo, Macri y Rubinstein era el ministro de Salud, después fue secretario, porque había desaparecido el ministerio, y había habido muchos problemas de vacunas que no se desaduanizaban, que quedaban en la aduana y que a veces se echaban a perder en la aduana. Entonces la ley permitió una serie de agilidades en este tema de la desaduanización que hoy fueron muy útiles al momento de... Ustedes fíjense que hoy llegan las vacunas de COVID y prácticamente de 6 se distribuyen a todo el país. Bueno, eso era imposible antes. Era muy complicado. Se les sacaron impuestos también y todo esto, ¿no? Bueno, como les dije, la ley previó armar una Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, y lo que hace es registrar todos los efectos secundarios atribuibles a vacunas no esperados, para que la gente tenga de alguna manera la claridad de ver cómo las vacunas son o cuán seguras son las vacunas. Establece la ley pautas de publicidad obligatoria, la autorización tácita de los padres. Si ustedes mandan un chico a la escuela, de alguna manera la ley entiende que le están dando al sistema de salud la autoridad para poder vacunar a los chicos que van a la escuela. ¿Por qué se hace esto? Porque antes, para vacunar a un chico en una escuela había que pedir un permiso especial a cada padre para que se lo vacune, cosa que después generaba que iban a vacunarse, no había llegado el pedido, no se vacunaban. Entonces esto, de alguna manera, como las vacunas son obligatorias, si eran vacunas de calendario, se entiende que eso, si no el padre sabe el día que se vacuna, no lo manda al chico, pero si el chico va, se vacuna. Y si no lo manda, por supuesto, que es pasible, por supuesto, de ser vacunado, y eso la justicia lo define, ¿no? Se establece algún día el vacunador. Los personal de salud y la gente de laboratorio requieren vacunas particulares. Esta ley también se las adjudica y se las obliga a poner, y también responsabiliza a aquellos médicos o familiares que no hagan uso de la ley vacunando a sus niños bajo tutela, ¿no? Así que esta fue una ley muy importante. Es una ley que hoy rige la Argentina, rige los procesos de vacunación de las vacunaciones comunes. Pero llegó la pandemia.
Y llegó la pandemia y todo cambió, porque no había vacunas para la pandemia, desde ya que sobre el final final del primer año de la pandemia, ya los laboratorios venían trabajando mucho en esto de hacer, de hacer vacunas. Había la sensación de que íbamos a tener vacunas, todavía no había, pero empezaron las tratativas en todo el mundo para comprar, ¿no? Entonces los países compraban, reservaban, compraban, reservaban, y aparecieron la necesidad de generar contratos para comprar, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento muchos criticamos a Canadá, que había contratado 600% de su población en cantidad de vacunas. Al final creo que hasta ahora le va llegando 70% de esos 600%, y entonces en realidad lo criticamos, pero algo de razón tenían. En definitiva, nadie ha recibido las vacunas que contrató, y aquellos que contrataron muy por arriba, obviamente pagando y teniendo la capacidad económica para hacerlo, pudieron de alguna manera recibir vacunas con más facilidad. Nosotros ya les muestro después cómo estamos. Pero de alguna manera esto fue una guerra entre todos buscando vacunas que entre otras cosas, generó la necesidad de una nueva ley, que es esta ley que no es la ley de vacunas como la que vimos recién, sino que es una ley para comprar vacunas por COVID. Las vacunas por COVID no son parte del calendario, y por lo tanto, al no ser parte del calendario, no son obligatorias. Sí son gratuitas porque se decidió que sean gratuitas, pero no son obligatorias. Entonces, nadie está obligado a ponerse la vacuna contra COVID. Es una vacuna recomendable y será obligatoria en el momento en que el Ministerio de Salud de la Nación la incorpore a calendario, cuando sepamos cada cuánto nos la tenemos que poner y todo esto, y veremos cuál vacuna decide poner en calendario. Hoy por hoy nos estamos vacunando en una situación de emergencia fruto de la pandemia, ¿sí? Lo primero que hace esta ley nueva fue declarar de interés público la investigación, el desarrollo, la fabricación y adquisición de las vacunas. Por otro lado, había ciertos requisitos que nos pedían los laboratorios, que en ese momento eran muy discutidos por la política, diciendo si había que darlos, si no había que darlos, pero de verdad es que si no le hacíamos esta ley al ministerio no íbamos a poder comprar vacunas. Entonces, eran básicamente tres. Uno era la prórroga de jurisdicción para tribunales. ¿Qué quiere decir esto? Que si un laboratorio y el país tienen un problema judicial establecido por la compra de vacunas COVID, el lugar donde se sustenta la demanda judicial al respecto es en donde el laboratorio quiera. O sea, si el laboratorio es inglés y decide que sea en Londres, será en Londres. Si el laboratorio es americano, será en Nueva York. Si el laboratorio es chino, será en Pekín, y así. Todos los laboratorios de cualquier bloque geopolítico que ustedes quieran han elegido los lugares donde se van a sustentar las demandas, si existieran demandas que tengan que ver en realidad con el tema de la compra. Esto es importante, o sea, por ejemplo, yo compro 3 millones de dosis de vacunas, me demoran en llegar o me llegan mal y le quiero hacer una demanda al laboratorio, se la tengo que hacer en su casa matriz, no la puedo hacer acá. Eso solamente ocurre para este tipo de compras, o sea, no es común. Cuando uno compra cualquier medicamento, acá en la Argentina es el comprador quien define la jurisdicción en donde se hace la demanda. En este caso, prórroga de jurisdicción. Ese fue una de las exigencias. Se criticó, nos dijo que íbamos a tener que reclamar a Moscú. Quiero decirles que la ley es muy clara, que esto no incluye el tema de que si uno se vacuna por COVID y le hace mal la vacuna y quiere hacer una denuncia, uno la hace acá en la Argentina, se la hace al ministerio o se la hace al laboratorio, pero se la hace en la Argentina. Esto es para los temas contractuales entre el Estado que compra las vacunas y el laboratorio que la vende. Acá, claro, esto, la prórroga de jurisdicción es frente a conflictos potenciales entre el ministerio y la industria, pero frente a terceros vacunados no corre la prórroga de jurisdicción. Y eso lo dice la ley así puntualmente. La otra cosa que nos pedían era que frente a situaciones de pago, digamos, de derechos, digamos, si hubiera habido que pagar indemnizaciones, porque las vacunas, recuerden que en ese momento las vacunas no existían como hoy, o sea, eran un futuro de vacuna. Y ese futuro de vacuna nadie sabía bien si iban a ser bien, mal, o si iban a tener efectos colaterales buenos o malos, pero sí sabíamos que le íbamos a pedir a la industria rapidez en la colocación en el mercado de las vacunas. Entonces la industria dijo: nosotros les vendemos las vacunas, pero nosotros no nos hacemos cargo si hay efectos colaterales. Y si hay que pagar indemnizaciones, no la vamos a pagar nosotros. Es más,
queremos que los estados pongan en reserva o den garantías de que van a poder pagar las indemnizaciones. Entonces, hubo toda una lista de cosas que tuvimos que poner en la ley para que no se hagan, para que podamos oponerle inmunidad soberana en relación a estos bienes. Qué sé yo, reservas, distintas cosas para que, por ejemplo, ustedes acordarán, esto viene de la época de la fragata Libertad, que la fragata Libertad, que es la nave insignia de la Armada Argentina, viajando por el mundo, en algún momento fue embargada. Fue embargada porque teníamos una deuda no pagada, el Estado argentino no es de los más pagadores de deuda, y entonces, en algún momento que no habíamos pagado la deuda, los tipos nos embargaron la fragata Libertad, que es como que nos embargaran la estatua de, no sé, de Lola Mora nuestra de la plaza. Entonces, atendiendo a esa situación, nuestras naves, nuestras aerolíneas de bandera, nuestras embajadas en el exterior, todas estas cosas se suelen poner en las listas de deuda externa para que no sean embargadas en caso de que haya algún problema. Esto después va a terminar generando un problema porque uno de los laboratorios con los cuales no pudimos cerrar, que es Pfizer, en definitiva necesita algunas cosas que queden claras sobre qué sí van a poder embargar si es que no se pagan las indemnizaciones, y esto después le contamos el problema que hay. Básicamente, a su vez, se incluyeron cláusulas o sea, permitimos al Ministerio incluir cláusulas para pagar indemnizaciones. O sea, si es que hay algún efecto colateral malo y alguien le hace un juicio al laboratorio o al Estado, el que va a pagar la indemnización, dice el contrato, es el Estado, nosotros, no el laboratorio. Si ustedes se ponen la vacuna de Sputnik y les hace mal y hacen una demanda y ustedes tienen razón y ganan la demanda y el juez dice hay que pagar la indemnización, el que le paga la indemnización a esa persona es el Estado argentino, no el Estado ruso, la Federación Rusa o el Instituto Gamaleya. Eso es absolutamente inusual, eso no es común. Si ustedes toman un antibiótico y les hace mal, y el antibiótico es de Ruemers, ustedes le hacen juicio a Ruemers, y Ruemers le paga la indemnización, no les paga el Estado. Pero como insisto, estas vacunas eran vacunas que se le exigía a la industria en el corto tiempo y rápido, y no había muy pocas, y el mundo necesitaba muchas. El mundo produjo cerca de 1.500 millones de dosis, necesitábamos para este año 6.000 millones. Entonces, los laboratorios pidieron lo que quisieron pedir y siguen pidiendo lo que quieren pedir, y todo el mundo les hace caso porque no hay otra manera de conseguir vacunas, y así es. Así que bueno, por otro lado, también esta ley preveía cláusulas de confidencialidad, o sea que no se puede contar claramente qué dice el contrato. Eso no quiere decir que la vacuna iba a ser como la Coca-Cola, que ahí está. Todos, digamos, el ANMAT, el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Vacunas, conocen cómo está producida la vacuna, cuánto cuesta, qué día la entregan y todo, pero de alguna manera lo que no se puede hacer es publicar estos datos, ¿no? Después se le quitó derechos de importación o sea, estas vacunas no pagan IVA, estas vacunas no pagan derechos de importación en aduana, eso facilita mucho el ingreso de las vacunas. En este sentido, era una cosa que se pedía hace mucho con las vacunas de calendario también están eximidas, pero están eximidas por ley de emergencia, veremos si se prorroga y todo esto, pero por ahora también están eximidas. Pero en realidad la idea es que el Estado no se cobre a sí mismo estas vacunas, porque es el único comprador. Entonces, el hecho de que el Estado mismo se pagaba a sí mismo el impuesto, generaba, por otro lado, todo un trámite complejo que demoraba el uso de la vacuna. Bueno, las vacunas, por supuesto, deben ser autorizadas por ANMAT, que es nuestro organismo de control, es la FDA de la Argentina, ya sea por vías normales, ya sea por sistemas de emergencia, por mecanismos de emergencia que están previstos en la ley para este tipo de situaciones. Todos los contratos son controlados por la Auditoría General de la Nación y son remitidos a las cámaras, tanto al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que soy yo, como al presidente de la Comisión de Salud del Senado, que es el doctor Fiad. Acá está la primera página de uno de los contratos. Hemos recibido todos los contratos en tiempo y forma. Nosotros tenemos el contrato de Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca, todas las vacunas que ustedes han visto ponerse en la Argentina tienen contratos por detrás que nosotros hemos tenido acceso a lo mismo. Lo que no podemos hacer es publicarlos. Por eso yo les muestro la primera página solamente. Y en realidad, terminando ya, la verdad es que el mundo ha sido absolutamente muy inequitativo en el tema de vacunas. A pesar de todo este esfuerzo que hicimos de generar esta ley allá por fines del año 2020, muchos países
no vendieron vacunas a los países más periféricos, se las quedaron para ellos. Claramente esto fue así, y hizo que haya países que se han vacunado mucho antes que otros, o haya países que hoy vacunen a niños de 12 años cuyo riesgo de enfermedad es muy bajo, mientras haya países que no pueden vacunar a sus médicos. Eso pasa en este mundo, es una cosa muy injusta, pero es lo que pasa. Fíjense acá en este cuadrito verde, ustedes ven la cantidad de primeras y dos dosis de cada uno de los países. Norteamérica, por supuesto, con más del 40%, en este momento era más del, esto era el 20 de junio, más del 41% de su población vacunada, con 2 dosis, con 1 dosis. Los negros son 2 dosis, esto es 1 dosis. Europa, 38%. Argentina, 24 más 8, 32%, de los cuales, fíjense que estamos por arriba de los valores de Sudamérica. Estamos un poquito por debajo de Uruguay y Chile, pero en Sudamérica en general estamos bastante bien. Y el mundo en general también está, bueno, el mundo tiene el problema que tenemos lugares como África con muy, muy poquitas vacunas, ¿no? Estas son las distintas vacunas que compró la Argentina, y esto es lo que llegó. Sinopharm en China, ahora llegaron más, pero digamos, esto es hace 2 días. 4 millones, ahora llegaron casi 800.000 más de Sinopharm, pero habían llegado 4 millones, todas de AstraZeneca. Corea había llegado al 85%, de AstraZeneca India había llegado al 50%, de Sputnik va llegando el 30%, y de AstraZeneca Argentina México, con la transferencia tecnológica hecha por México, el 21%. O sea, en la Argentina van llegando cerca de 20 millones y medio de dosis, un poquito más, han llegado estos días muchas, por eso no los hemos actualizado, y quedan llegar 35 millones ya compradas. O sea que nosotros tenemos hoy, estamos vacunando en Tucumán, porque por ahí la gente, nosotros hemos vacunado en Tucumán ya personas, estamos vacunando hoy, vacuné personas de 35 años. Y todavía tienen que llegar vacunas a la Argentina más de las que ya llegaron. O sea, ya están compradas, o sea que estas van a llegar, o sea, de AstraZeneca, Sputnik, de este tipo de vacunas. No hemos podido comprar Pfizer, y eso es el tema de otra cuestión, pero la verdad es que las vacunas que están llegando y van a seguir llegando son muchas, y todos los mayores de 18 años se van a vacunar en la Argentina en los próximos meses. Quiero mostrarles esta, que es un gráfico muy alentador. Acá se ve la curva de mortalidad, ¿no? Muertes por grupo etario. Acá en verde ven los mayores de 80 años, fíjense que eran los que más se morían por COVID allá por las semanas 30 del año pasado. Fíjense cómo, una vez que los de mayores de 80 se empezaron a vacunar, fíjense cómo les baja la mortalidad. Como los de 70, que son los celestes, se empezaron a vacunar un mes más tarde, ustedes ven que un mes más siguen los celestes y empieza a caer la mortalidad de celestes. Los de mayores de 60, como fueron 2 meses más tarde, siguen muriendo, se suben porque se empiezan a caer proporcionalmente estos. Aumentan los más de 60, fíjense cómo están cayendo los de 60. Y estos de 50 y 40, que están subiendo proporcionalmente porque estos caen, van a empezar a caer ahora que se lo está vacunando. ¿Qué conclusión sacamos de este gráfico? Que las vacunas compradas son muy efectivas, que están dando la respuesta esperada y que lo que tenemos que hacer es terminar de vacunar. Bueno, como verán, he ido a 200 por hora y no sé si he confundido más que no, pero por lo menos para que abramos el debate sobre políticas públicas en vacuna o lo que ustedes quieran en salud pública o otros temas. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. La verdad que nos sorprendiste primero por un power. Sos el primer invitado que viene tan preparado. Así que gracias. Bueno, se los Como paso el buen power profe. después. Sí, sí, lo quiero. Como buen profe, ha venido preparado y eso a nosotros nos facilita mucho en el equipo de la cátedra. La verdad que está muy interesante y si podés pasarnos nos va a servir y Ya lo mismo. vamos a subir al aula. Porque algunas preguntas del examen, que es el próximo martes, vamos a tomar de la ley de vacunas para que los chicos se acostumbren a prepararse del tema. No fue culpa mía. No, ya estaba previsto. No. Tengo una preguntita antes de abrir el debate. Hablaste del calendario obligatorio, marcaste que las vacunas de COVID no entran como obligatorias. Pregunta de examen para mis alumnos. Yo tengo entendido que hay médicos que no se quieren vacunar y que son reacios a esto. Los de acá creo que ya nos vacunamos todos del equipo de la cátedra, por lo menos tenemos 1 o 2 dosis ya. A mí me toca la segunda. Querría saber por qué los médicos no se los podría obligar a que se vacunen estando tan expuestos. De las vacunas de calendario,
sí se los puede obligar, porque Sí, es esta más, no. Eso quedó claro, la de COVID no. claro, las de COVID todavía no se puede porque, en definitiva, como son vacunas que tienen autorizaciones provisorias, el Estado no las puso como obligatorias. En definitiva, hay médicos que fuman y hay médicos que no usan cinturón de seguridad y hay médicos que no se cuidan cuando andan en bicicleta y bueno, hay médicos que también se mueren antes de tiempo, de lo que se deberían morir. Pero la En exposición es definitiva, mayor, me parece, en este caso. no, Están muy no, expuestos. no, claro, pero bueno, nadie los puede obligar, digamos, mientras no sea por ley, no los puedes obligar. No lo El podríamos. problema es que hay médicos, hay algunos médicos, pero son muy poquitos, ¿no? Sí. La verdad que la gran mayoría está desesperada por vacunarse y se vacunaron rápidamente. Yo te diría que el 90 y pico por ciento en Tucumán está vacunado con 2 dosis y estaban desesperados por vacunarse. Después suena, siempre aparece el ruido de aquel que no quiere, qué sé yo, pero en Los definitiva, antivacunas. claro, pero nosotros tenemos muy pocos, comparado con Europa. Ajá. Tenemos algunos grupos antivacunas pequeños, hay unos médicos por la verdad, hay cada tarado que dando vuelta que fantástico. Y que bueno, pero, viste, qué sé yo. Mira, si hay algo que no hay ninguna duda, es que las vacunas son la herramienta más útil en salud pública. Ustedes vieron la curva de mortalidad como Sí, sí, cae, sí. es una cosa impresionante. Bueno, eso se ha visto en todas las enfermedades. Si ustedes ven hepatitis A cuando se empezó a vacunar en el 2005, cae así. Por ejemplo, la Argentina no tiene casos de trasplante por hepatitis A, que antes era la primera causa de trasplante hepático en niños, era la hepatitis A. Desde que se vacuna, no hay más trasplante por hepatitis A. La hepatitis B, el tétanos neonatal, Pero como que el la proyecto pertussis. sería que en un futuro formara parte del calendario obligatorio. Claro, no, seguro va a formar. No hay ninguna vacuna, digamos, ninguna vacuna está por fuera del calendario. La que Bien. están por fuera es esta por primera vez y es solamente por un lapso de tiempo. Yo calculo que antes de fin de año el ministerio la va a poner en calendario y se acabó. Y tenía otra Y van a estar. pregunta. Hay distintos tipos de vacunas que creo que los que somos contadores, porque no conocemos mucho de la medicina, ¿qué diferencia hay entre una vacuna Sputnik, una Sinopharm, una AstraZeneca? A mí me han puesto Sinopharm, por ejemplo, y conozco poca gente que le han puesto. ¿Qué diferencia No, hay hay entre una y muchas. otra? Hay, digamos, son las marcas. En realidad, cada laboratorio tiene, después, a su vez, cada marca tiene su propia plataforma, que se llama. Hay muchas plataformas de vacunas. El objetivo de la vacuna, definitivamente, de cualquier vacuna, de todas las plataformas, es que vos generes anticuerpos que cuando te llegue el virus, esos anticuerpos reaccionen contra el virus y lo inactiven. Bien. Para hacer eso, para lograr que eso pase sin que vos te enfermes, porque la versión tradicional como era, te enfermas, como muchos que se Generar los enfermaron, anticuerpos. generaron anticuerpos y cuando se quieren enfermar de vuelta ya no se enferman menos Sí. porque los anticuerpos te protegen. Para no enfermarte, vos te inyectás y ahí empiezan las diferencias. Vos podés inyectarte, por ejemplo, la Sinopharm que vos te inyectaste es un virus COVID que fue cultivado y que después le tiraron un líquido que lo mató. Entonces, virus COVID muertos, que ya no te pueden dar la enfermedad, pero que todavía tienen todo el aspecto de un virus, te inyectaron. Entonces el cuerpo agarró y dijo, mira, virus COVID, hizo anticuerpos, el virus no le dio enfermedad, pero ya tenés los anticuerpos. Y como el sistema inmune tiene memoria, el día que te enfermes o no, o que te llegue el virus, vos vas a tener los anticuerpos contra eso. Esa es la Sinopharm. Esa es la plataforma de la Sinopharm. Esa es la más fácil. Ahora te paso a contar, por ejemplo, la Sputnik. La Sputnik es una vacuna que es un adenovirus humano, o sea, es un virus humano al que le quitas la capacidad de replicación, o sea, ese virus, que normalmente el adenovirus da resfrío, dolor de garganta, es un adenovirus, se llama adenovirus 26, la primera dosis, al que se le pone adentro información genética que elabora, cuando el adenovirus ese entra, es como un caballo de Troya, entra el adenovirus, entra a tu célula, descarga la información genética, esa célula la procesa y produce el palito de la coronita del coronavirus. Solamente eso del coronavirus. O sea, en realidad nunca, la vacuna Sputnik nunca te ponen el virus, te ponen información genética que produce el palito de la corona del coronavirus. Se llama proteína Spike, el palito de la corona. Ahora, ¿qué pasa? Cuando las células tuyas producen eso, aparecen anticuerpos contra el palito de la corona. Tiene memoria. Cuando llega el coronavirus con palitos de corona,
pum, lo atacan y lo inactivan. Esas se llaman vacunas vectoriales, las que son con caballo de Troya, ¿sí? Que en este caso hay muchas. El adenovirus 26 es la Troya de la primera dosis de Sputnik, y en la segunda dosis tan deseada hoy de Sputnik y tan ausente, se llama adenovirus 5, que es exactamente el mismo mecanismo, solamente que el adenovirus es distinto. ¿Para qué se hace distinto? Para que intenten no tener anticuerpos contra el adenovirus, o sea, que no ataquen al caballo de Troya, para que el caballo de Troya llegue y descargue digamos, la información genética para hacer el palito de la corona. Esas son las vacunas Sputnik. La vacuna AstraZeneca, que es inglesa, es igual, es un caballo de Troya, solamente el caballo de Troya es un adenovirus de chimpancé. Es un adenovirus de chimpancé que no se replica tampoco y que adentro tiene la información genética contra el palito de la corona del coronavirus. Esa es la vacuna AstraZeneca. Después tenés la vacuna Johnson & Johnson norteamericana, es igual que la primera dosis de Sputnik, adenovirus 26, Troya. La vacuna CanSino, que es canadiense de China, es como la segunda dosis de Sputnik, que es adenovirus 5. Las vacunas Pfizer y Moderna son unas vacunas muy, muy modernas, además de llamarse modernas, que no tienen caballo de Troya, es simplemente una gotita, una mini gotita de lípido, que adentro tiene una codificación genética solamente, RNA mensajero se llama, que produce el palito de la corona del coronavirus. Entonces, lo que hacen, te meten directamente eso sin caballo de Troya, y eso se mete solo en la célula, y la célula produce palitos de corona, y entonces vos producís anticuerpos. Esas son las vacunas ARN mensajero. Y hay otras plataformas, hay ADN, hay un montón de nuevas que se están haciendo, distintas, pero estas son las más comunes. Conclusión, esas son las diferencias. Ahora, esas diferencias, ¿qué importan, digamos, en definitiva? Lo que importa de la vacuna es que sea segura y que sea efectiva. Ustedes, por ejemplo, nadie se anda preguntando para la hepatitis B cuál es la plataforma de la hepatitis B. Y la plataforma para la hepatitis B es muy parecida a estas. Es una vacuna, la vacuna de hepatitis B es muy parecida a estas vacunas con información genética, solamente que los palitos no los hace el cuerpo de uno, sino los hace una célula externa. O, por ejemplo, las vacunas de BPH, de HPV, perdón, para las mujeres, que se ponen a los 11 años para evitar el cáncer de cuello de útero, esas vacunas son vacunas vectoriales. O sea, son primas hermanas de estas vacunas, esas últimas, la hepatitis B y la HPV. Y después hay otras plataformas y todo. Hoy, las 3 vacunas que se están poniendo en Argentina son muy seguras. ¿Cuál es el único tema con no tener vacuna Pfizer hoy en la Argentina? Que, como ustedes saben, es un pedido de un grupo de personas que quieren Pfizer. Lo bueno que hoy tiene Pfizer es que es la única vacuna hoy autorizada a menores de 18 años. Entonces, si la Argentina quisiera hoy vacunar a menores de 18 años con factores de riesgo, que hay un grupo de niños en esa edad, tendría que sí o sí tener Pfizer hoy, salvo que en algún momento la CONAINA autorice usar Sputnik o usar AstraZeneca. Por ahora no autorizó, y por lo tanto la única que se puede usar es Pfizer. Y por lo tanto, estamos previendo ver cómo modificamos la ley esa de compra o hacemos una nueva ley para poder comprar, ahora que ya hemos terminado con los grupos más de riesgo y nos toca empezar con los menos de 18 años, ver cómo hacemos para poder comprar esa vacuna. Bien, ha quedado bastante claro para los contadores. Bien, no sé Pablo, si... Ahí, Marcelo, ¿querés? Las vacunas estas, ¿qué periodo te cubren? ¿El año que viene nos tenemos que volver a vacunar con la AstraZeneca y con la que nos haya tocado? No se sabe todavía. Es muy probable que sí. Es muy probable que sí, pero no se sabe. No se sabe porque, como hay poco tiempo de historia, se está midiendo. Por ahora se sabe que un año duran. Así que, por supuesto que el año que viene lo más probable es que requiramos un refuerzo. Ya no 2 dosis, sino una sola vacuna. Y es probable que a partir de ahora, todos los años, así como con gripe, nos vacunemos contra coronavirus 19. Es probable, pero no se sabe bien. Pero es muy probable. ¿Tendrá que ser la misma, Pablo, que no, nos pusimos o no? No, ¿O no necesariamente? De ninguna manera. No, lo más probable es que no. Ya hay muchos estudios de intercambiabilidad que se están haciendo. Pues vos te pusiste una de Sputnik y después te pusiste una de AstraZeneca. Porque en definitiva, como ustedes ven que al final siempre producimos palito de corona, de alguna manera o de otra, en definitiva el sistema inmune se enfrenta a esos palitos de corona.
Entonces, si ya que lo produzcas a través de una o de otra manera, es probable que sean intercambiables. ¿Por qué no se usan hoy? ¿Por qué no se intercambian hoy? Porque no hay estudios que muestren que sirven intercambiar. Entonces, esos se están llevando adelante. Algunas son muy, muy parecidas, inclusive. No, yo creo que no. Yo creo que cualquier vacuna va a servir de booster, de refuerzo, el año que viene. Porque se está hablando ahora, Pablo, de una posibilidad de una tercera dosis también. Bueno, pero no sé, viste, de dónde surgió lo de la tercera dosis, pero me parece que aquellos países que tienen altos niveles de segunda dosis, inclusive esta variable nueva, Delta, está siendo bastante, digamos, resistida, digamos, ¿no? Me parece que vamos bien, vamos bien. Este virus no nos deja descansar, pero me parece que vamos bien. Yo creo que vamos a salir. Los casos, en Argentina, cuando uno ve en la curva de casos, claramente se ve que está bajando ya, en todos lados, y evidentemente no hay otra explicación, empezando el invierno, de que sea la incidencia ya de la vacuna sobre las cepas que por lo menos nosotros tenemos hoy circulando, ¿no? Bien. Bueno, chicos, habilitamos las consultas para los alumnos que se animen. Evidentemente los profes estamos más preocupados porque somos más grandes, los chicos no les interesa mucho el tema, pero creo que tienen No, que sí, vacunarse. profe. No, que tienen que vacunarse, porque por eso le pregunté a Pablo casualmente, porque después van a tocar a nuestros alumnos. No creo que muchos de los que están hoy en la reunión hayan entrado hasta la gama de los 35, porque son chicos más jóvenes. Me imagino que vamos a seguir bajando y la idea es que se vacune toda la población. Sí, E en 2 semanas, 3 semanas le va a empezar a tocar. Por eso, incentivar que la vacuna es, a mi entender, lejos de conocer técnicamente, es una herramienta de defensa. Entonces, creo que los antivacunas no son viables en este contexto porque tenemos que tratar de protegernos entre todos. Y la cuestión solidaria creo que es lo que más nos ha traído a través del COVID a todos los ciudadanos, me parece. Bien, Tomás levantó la mano. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, profesores, y buenas tardes, alumnos. Muchas gracias por la presentación. Muy bueno el PowerPoint. Hacerle 3 preguntas. En primer lugar, usted habló que este año a usted le está venciendo la banca de diputado y consultarle si la idea es renovar la banca o ir por un puesto en el Senado, ya que este año Tucumán está renovando esas bancas. En segundo lugar, En segundo lugar, la semana pasada se anunció en Brasil que prevén hasta septiembre vacunar por lo menos con una dosis a toda la población adulta. Me gustaría saber si ya acá en Argentina está previsto el plazo. Y en tercer lugar, se debatió mucho en los medios sobre la palabra negligencia en la ley COVID. Inclusive contaste que está previendo de cambiarla, que existe la posibilidad en caso de querer avanzar con Pfizer. Preguntarle por qué no se avanzó antes, ya que eso hubiera ayudado mucho en la aceleración en la vacunación, digamos, y por supuesto hubiera, tanto en contagios como en muertes, se hubiera mejorado bastante esos números. Esas 3 nada más. Muchas gracias. Bueno, son buenas preguntas. La primera pregunta no tengo una respuesta clara. Sí voy a ir seguramente a renovar la banca, no sé si en diputado o en senador, porque se da justo este año que ustedes saben que cada 3 años ocurre que cada distrito, además de volver a elegir diputados, que se eligen cada 2 años, cada 3 de estos periodos se elige senadores, porque los senadores duran 6 años en Argentina de función y cambian. 1/3 de la Cámara de Senadores se cambia por cada 2 años y entonces se sortean determinadas provincias y son las que hoy nos toca Tucumán. Así que y nosotros los 2 senadores del oficialismo no van a repetir, parece, entonces hay una chance también de ser senador. Así que están abiertas las 2 posibilidades, Tomás. Lo va a definir el partido y eso, te digo la verdad, yo te digo cómo es. Eso se define en base a encuestas de opinión de la gente, de imagen, de etcétera, o internas, que es la otra posibilidad. Nosotros tenemos hoy algunos problemas en el justicialismo internos, como sabrán, que quizás lleven a la necesidad de que la PASO, que generalmente no hemos usado como mecanismo de elección de candidatos, se use. Así que si fuera así, nosotros tendríamos una PASO y eso podría definir, una vez que uno sea precandidato, ahí sí sería precandidato para un lado o para el otro, y después de eso definir el candidato. Eso es la primera pregunta. En cuanto al tema negligencia, ¿era el segundo? No, había uno antes.
Brasil y negligencia, pero no importa Brasil, nosotros somos menos que los brasileros, por supuesto. Más fácil también, el país nuestro más ordenado en el sentido sanitario que Brasil. Nuestros números son mucho más confiables, por otro lado, que los números brasileros, en mortalidad y todo. Mira, Tucumán está vacunando, como te digo, 35 años. Nosotros tenemos, la población adulta es hasta 18. Y estamos entrando en grupos de cada 5 años. Si irías 30 a 35, 25 a 30, y ya estás 18 a 25. O sea, realmente nosotros mucho antes de septiembre terminaríamos con esos grupos. Por eso es que el tema de Pfizer, que ahora volvemos, empieza a ser un poco más urgente a mi manera de ver de decidir. Volvemos al tema negligencia, y ahora sí termino con negligencia. Lo que nosotros hicimos cuando hicimos la ley fue en base a los pedidos que el laboratorio exigía, que era prórroga de jurisdicción, confidencialidad y que las indemnizaciones le iba a pagar el Estado. Dijimos, bueno, nosotros les damos esto, pero de alguna manera la Cámara de Diputados, ojo que no fue acá solamente el oficialismo, la oposición votó, toda la Comisión de Salud votaron por unanimidad, y yo la tengo a Ocaña, tengo cada valor ahí de los opositores que te digo que son gritones y no votan habitualmente con nosotros. Sí, hay que convencer ahí. Pero acompañaron y salió no solamente por unanimidad en la comisión, después salió por amplísima mayoría en ambas lados. ¿Por qué? Porque la ley lo que previó es que a cada una de estas exigencias de los laboratorios el Estado le ponía alguna medida. Por ejemplo, decía, confidencialidad, ok, pero guarda que nosotros queremos que los contratos vengan a la Comisión de Salud y podamos verlos. Digamos, prórroga de jurisdicción, perfecto, vamos a ir a los tribunales de ustedes, pero los terceros vacunados hacen acá en la Argentina. Y por último está bien, nosotros pagamos las indemnizaciones. Ahora, si ustedes nos mandan vacunas que ustedes descontrolaron, que no tuvieron control de calidad, que no nos mandan las mejores, no mandan las mismas vacunas acá que a París, y nosotros no te vamos a pagar las indemnizaciones. Nosotros vamos a pagar siempre y cuando la vacuna que vos me mandes sea de la calidad que vos decís que me mandas. Y a todo el mundo le pareció lógico. Inclusive al laboratorio Pfizer, que siguió muy de cerca la negociación en la Cámara. Pfizer Argentina. ¿Cuál fue el problema? Después, nunca nos dijeron que eso iba a generar ningún problema. Sacamos la ley como estaba, pasó por el Senado, tampoco nos dijeron nada, se promulgó, no nos dijeron nada, y cuando el contrato se firmó, el modelo de contrato, y fue a Estados Unidos, abogados norteamericanos dijeron no. Nosotros este tema de negligencia no nos cierra porque acá cualquier juez va a decir que fuimos negligentes y nos van a echar la culpa a nosotros. Ese es el punto. Nos van a echar la culpa a nosotros, vamos a tener que pagar las indemnizaciones. Tema que no está ocurriendo en el mundo, Tomás. O sea, no se está litigando pago de indemnización por esta vacuna en ningún lugar. Puede pasar en algún momento, pero por ahora eso es una cosa más hipotética que real. ¿Por qué no se cambió entonces la ley? Porque el laboratorio primero no era claro en decir qué es lo que necesitaba. Nosotros, pero nunca fue claro. La otra vez dijeron que había un problema legal a la Cámara, pero hasta ese momento nunca fueron claros. Segundo, la Argentina en realidad no hubiera cambiado, y en esto yo disiento con vos, para nada la cantidad de vacunas que recibió si hubiéramos tenido Pfizer o no. Porque en definitiva Pfizer no cumplió con los países vecinos por ejemplo, Chile y Uruguay, que sí cerraron con ellos, hasta recién hace muy poquito. Cuando nosotros ya también, como vos ves, tenemos vacunas que nos están llegando y estamos avanzando muy rápido en la vacunación. O sea, la Argentina puede terminar de vacunar a todos sus adultos sin necesidad de ninguna dosis de vacuna Pfizer. No la necesitamos, esa es la verdad. Punto. Y ahí abro un paréntesis. Salvo para los menores de 18 años, que ahora empiezan. Entonces yo sí creo que mientras tanto no haya una opción para la vacuna Pfizer, que me encantaría que hubiera, sí tenemos que revisar o ver cómo hacemos para revisar la ley para eso. Hecho ese punto ahí, aclarado esos puntos, quiero decir que estas exigencias de la industria a los países como nosotros, a países pobres, periféricos, de cómo debemos comprar las vacunas, son una verdadera extorsión a nuestros países. Y los países y estos laboratorios no se exigen cosas que no deberían exigir porque no nos regalan las vacunas y porque son billones de dólares, miles de millones de dólares que están ganando con estas vacunas. Entonces, en definitiva,
nosotros no vamos a cambiar el mundo y las reglas son las reglas que hay y necesitamos vacunar y vamos a hacer la ley que haya que hacer para tener vacunas para los menores de 18 en grupo de riesgo. Pero de verdad es que a esta altura del mundo, ya con la mitad del mundo rico vacunado, cuando esta industria tiene que venir a vacunar la mitad del mundo pobre, lo que debería pasar, y uno le gustaría escuchar a más argentinos decir esto, es que los laboratorios tendrían que bajar las exigencias estas de confidencialidad, prórroga de jurisdicción y pago de indemnizaciones, porque las vacunas han demostrado ser seguras, eficaces, no hay litigio y salen carísimas. Entonces me parece que llega un momento en que uno dice, bueno, ¿hasta dónde uno va a seguir? Pero bueno, espero haber dejado claro el punto, Tomás. Sí, todo quedó muy claro, muchas gracias y nada. Gracias. Tenemos 2 alumnos más que han levantado la mano, Difarco y Ángel Castro. Ángel primero creo que me ha levantado, y después tenemos un par de preguntitas también en el chat. Adelante Ángel, y después María Difarco. Buenas tardes. Buenas tardes. Las mías también son 3 preguntas. Primero, lo que se ha visto, bueno, es que se lo ha sobrepasado lo que es el sistema público y, bueno, lo que se ha visto es una falta de inversión a lo largo del tiempo y que no se le ha dado como la entidad que se merece. La otra pregunta, básicamente es que me parece que, no sé si no hay personal capacitado en la Argentina o no hay una mira para que se haga una industria de base, ¿sí? Porque al comprar vacunas también es un gasto público, aunque no se lo vea, y creo yo que se va a extender en el tiempo. Entonces, debería seguir comprándose a estos precios a los organismos internacionales. Y la tercera es las organizaciones municipales, los hospitales municipales. Que los hospitales municipales por ahí están centralizando mucho a lo que es San Miguel de Tucumán. Por ejemplo, en el lugar donde yo resido, generalmente la gente que va a un hospital debe tan solo, más que madrugar, para obtener tan solo 5 turnos para un especialista. Bueno, no hay otra posibilidad que esperar semanas para ser atendido. Y en caso de urgencia, obviamente, trasladarse a San Miguel. ¿Dónde vivís, Ángel? Vivo en Bellavista. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Ángel. A ver, empecemos. El sistema público y privado estuvieron sobrepasados. Están, te digo, al tope de estar sobrepasados. Se sobrepasaron en Nueva York, se sobrepasaron en Milán. O sea que estemos sobrepasados en esta pandemia sería bastante esperable, digamos. De todas maneras, tengo que decir que dentro de todo, el sistema argentino, salvo excepciones de algunos lugares, que por suerte no han sido muchas, pero que hubo, ¿no? En Salta, Orán, hubo lugares muy complicados. En general el sistema aguantó con sus problemas y con una mortalidad bastante alta y con una letalidad tampoco tan buena, y ya al final veremos cuando nos podamos comparar con países que más o menos de alguna manera registren más o menos parecido para poder compararse, porque también hay mucho tema con el tema del registro. Pero en líneas generales te diría que el sistema de salud argentino, a gran tensión, aguantó por ahora el chubasco. Eso lo hizo por múltiples motivos, pero en el cual claramente uno de los problemas que tiene el sistema de salud argentino es que es muy ineficiente. La eficiencia es la relación entre la efectividad y los costos de esa efectividad. Nosotros tenemos un sistema de salud muy fraccionado. Entonces, a diferencia de otros países como como España o Inglaterra, en donde el sistema es único, entonces mucho más eficiente, tienen mucho mejor medida las camas de terapia y todo. Esos sistemas colapsaron rápidamente porque están pensados para la cantidad de gente que tiene. Nosotros lo tenemos bastante duplicado al sistema y de alguna manera aguantamos. Además tuvimos la ola un poquito más tarde, o sea, si nosotros nos hubiera tocado empezar a nosotros en vez de Europa, otra hubiera sido la historia. Pero de alguna manera algo se preparó el sistema y se previeron algunas cosas, los cierres importantes de circulación y todo sirvieron.
Te separo lo del sector de salud con sector público, porque acá es un tema que excede al tema público. O sea, por supuesto, en Bellavista, efectores privados de internación de complejidad no tenés, entonces tenés solamente el hospital. Pero en las grandes ciudades en donde estos virus fueron donde más atacaron, hubo una interrelación bastante importante y ambos sistemas trabajaron en forma muy importante. En cuanto al tema de la transferencia tecnológica en vacunas, yo coincido con vos, es muy importante que la Argentina consiga de alguna manera soberanía estratégica en el tema de vacunas. Argentina tiene la capacidad para hacerlo, producimos vacunas en la Argentina de hace muchos años, exportamos vacunas, muchas veces con insumos importados, por supuesto, pero hay una experiencia. Y ahora hemos tenido dos experiencias muy interesantes, que son tanto el tema de la vacuna AstraZeneca, que hoy está llegando a la Argentina en millonadas, producidas acá en Buenos Aires, en Garín, y envasadas en México y que vuelven a la Argentina, son vacunas argentinas. Y la vacuna Sputnik, que se envasa también en Buenos Aires, que viene la bolsa de vacuna, el bulk, viene de Rusia y se envasa acá, se formula acá. Me parece que son experiencias interesantes. Hay que seguir en ese sentido. Para eso hay que tener voluntad de la industria. O sea, la industria tiene que querer transferirte la tecnología. Esto no se puede, no es tan fácil de robar la tecnología, o que si no hay patente yo la hago porque la hago. No es tan fácil. Los biológicos son bastante complejos de copiar. Sí, no, a lo que iba yo era básicamente es que yo entiendo que en Argentina hay formación de profesionales excelentes en muchas áreas. Ahora, ¿alguna vez se le ha dado una posibilidad o algún mérito de trámite, lo pongamos en esta manera, a estas personas de idoneidad, incluso a aquellas personas que hacen trabajos de investigación en la facultad, llámese medicina, bioquímica, robótica, entre otras, para poder lograr industrias de base en la Argentina, en vez, por ejemplo, los celulares. Los celulares no son argentinos, sino que se lo ensamblan en la Argentina. Entonces, no hay transferencia tecnológica, solamente somos personas que arman. Entonces, jamás, para mí, a mi entender, tendríamos una industria para poder desligarnos de estos tipos de corporaciones por ahí, y más protección en cuanto al Estado. Sí, a ver, depende cómo veas el mundo, digamos. Yo no creo que la Argentina tenga hoy, por más que le des a estas personas la capacidad, me parece que necesitamos integrarnos a un mundo más homogéneo. El mundo es muy inequitativo, yo coincido con vos, y por eso te digo, puntualmente en este tema de vacunas, no sé los celulares porque no es mi área, pero en el tema de vacunas, la Argentina, hay muy pocos países, solamente 8 países del mundo producen 2 vacunas. La Argentina, más allá de que producimos parte del proceso, no completo, y procesos distintos, Argentina está en ese grupo de 8. Digo porque no es menor lo que ha hecho Argentina con este tema. Brasil también, por supuesto, produce vacunas, México produce vacunas, pero no cualquier país produce vacunas. Chile no produce vacunas, Uruguay no produce vacunas. Digo porque eso habla de las capacidades técnicas instaladas, pero no solamente públicas y privadas, porque acá ambas historias de transferencia tecnológica son a industrias privadas, no son a industrias públicas. Y en definitiva nosotros tenemos un país que es así, público y privado, y nosotros tenemos que incentivar mucho al privado para salir adelante. Entonces, me parece que acá lo que no tenemos que creer, que acá todo tiene que ser al público. Bueno, pero eso ya son cosas más ideológicas. Y te termino el tema del hospital de Bellavista. Definitivamente, no son hospitales municipales, primero eso te quiero explicar, son hospitales de segundo nivel, pero son provinciales. Nosotros, acá en Tucumán, casi no hay nada municipal de salud, salvo el Carrillo en Yerbabuena, hay una policlínica en Tafí Viejo, y acá en San Miguel de Tucumán, San Miguel, asistencia perdón pública. Pablo, en San Miguel de Tucumán no hay ningún hospital que sea de la No, municipalidad. hospital no, tenés la asistencia pública, que hoy está Sí, bastante venida pero menos, y algunos CACs municipales. O sea, eso es lo que tenés municipal. Ahora, hay otras provincias que sí tienen desarrollo municipal, Córdoba, la provincia de Buenos Aires, tienen desarrollo municipal. Nosotros, como somos más chiquitos quizá, o porque nunca se dio, o porque es muy caro para los municipios el tema de salud, la salud en Tucumán es casi toda provincial. Ahora, obviamente, definida la responsabilidad del Hospital de Bellavista, que es provincial, no municipal, el Hospital de Bellavista, que está en proceso de mejora, el otro día estuve hace poco ahí conociendo cómo armaron todo el circuito COVID y todo, por supuesto no está en condiciones de atender una pandemia de COVID.
ni remotamente está, ni va a estar, porque aparte no es solamente la estructura, vos tenés que tener recursos humanos, oxígeno, una serie de problemas. De todas maneras, creo que para lo que ha sido la puerta de entrada del sistema, o sea, la detección de los casos graves y su derivación oportuna a San Miguel o a Concepción, que se yo, la terapia intensiva, creo que ha funcionado bastante bien. María. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, doctor. Bueno, le quería hacer unas preguntitas. Si bien el tema del COVID, la población de mayor riesgo era las personas mucho más grandes, de mayor edad, también hay otras personas, bueno, más jóvenes, pero que también tienen enfermedades de riesgo. Por ejemplo, el tema del asma. Quería saber por qué al asma no se lo incluyó dentro de las prioridades, dentro de las personas de riesgo. Esa es una de las preguntas. La segunda sería si cualquier vacuna de todas las que mencionó usted es segura para los asmáticos. Y la tercera pregunta, bueno, todos los últimos casos que se dieron, que se habló de la vacuna AstraZeneca, de los efectos adversos y las secuelas de trombosis, principalmente en mujeres, y en varios países ya las han prohibido. ¿Por qué? Si en otros países las restringen, acá es como que las siguen trayendo. Bueno, esas tres preguntitas serían. Bueno, María, muy bien. También son buenas preguntas todas. Gracias por las preguntas. El tema del asma es un tema que a quienes se definió como grupos de riesgo para vacunarse previamente tuvo que ver con lo que se vio en los países que venían un poco antes que nosotros con la pandemia, cuáles eran los grupos que tenían más efectos adversos o morían más o tenían más tendencia a la terapia intensiva. Los asmáticos no estaban en esos grupos. Y por eso es que no se definieron como grupos de riesgo. Esa es la explicación científica, digamos. Los hipertensos, por ejemplo, sí, los obesos también, los que tomaban determinada medicación sí, los otros no, pero eso dependía básicamente de eso. No hay ningún intento de discriminación contra los asmáticos en general, sino todo lo contrario. Los asmáticos medicados, tratados y cuidados no tienen un mayor riesgo que el resto de la población para COVID. Cualquiera de las vacunas, hoy en disposición en la Argentina y en el mundo, de las autorizadas, digamos, por el momento. Ustedes saben que hay casi 35 vacunas en fase 3. O sea, hay 8 vacunas autorizadas, 8 registradas y 35 en fase 3 hoy en el mundo, para que vean cómo se vienen nuevas vacunas viniendo. Cualquiera de las hoy registradas en Argentina son igualmente seguras para los asmáticos, o sea que no tenés diferencia. Y con el tema de la trombosis y lo de AstraZeneca, la verdad es que los casos de trombosis que sí hay y ha habido, que han sido muy poquitos, pero ha habido, en Europa sobre todo hay descriptos, en Estados Unidos también, algunos quizá en Argentina también, que son trombosis, sobre todo en personas jóvenes, más jóvenes que los primeros grupos de riesgo. Estamos hablando de cuando la vacunación pasó a grupos más jóvenes, aparecieron trombosis de venas centrales, qué sé yo, que algunas inclusive generaban problemas graves. En realidad la incidencia es tan baja que es mucho más alto el riesgo de COVID que el riesgo de trombosis por vacuna, ¿no? Es lo mismo que pasa. Los anticonceptivos orales, por ejemplo, generan trombosis. Muy rara vez, pero generan trombosis. Aumentan el riesgo de trombosis. Sin embargo, nadie que toma anticonceptivos orales está pensando que va a tener una trombosis por tomarlos. Entonces, en realidad, si bien es un tema que, insisto, se sigue día a día y hay una comisión que sigue los efectos adversos de cada vacuna y cada efecto adverso, teórico o no, referido a la vacuna, se publica y ustedes lo pueden encontrar en Internet, porque si ustedes entran a Internet, al Ministerio de Salud de la Nación, van a encontrar el sitio en donde están todos los efectos colaterales de las vacunas que se están poniendo. Nosotros en Argentina no hemos tenido prácticamente efectos colaterales adversos, muy, muy poquitos, pero ahí están todos descritos. Y desde ya que es un tema de preocupación, pero digamos, hoy por hoy lo que nos puede decir hoy la medicina, la evidencia que hoy tenemos es que es más el riesgo de no vacunarte que de ponerte. Ahora, vos me decís a mí, tengo 2 vacunas, es distinto. Si yo tengo para elegir, bueno, ahí puedo elegir una. Ahora, si vos tenés el COVID o la vacuna, en este caso no tengas duda. Digo porque hay países, sobre todo europeos, que demoraron su vacunación porque hicieron esto. Vos sabés que la mitad de la vacunación inglesa, Inglaterra es uno de los países que ha llegado a 0 la mortalidad por COVID en algunos días ya,
tiene muy poquito, ahora tiene algún pequeño rebrote por la variedad Delta, pero realmente los casos en Inglaterra se han solucionado y la mitad de los ingleses se han vacunado con AstraZeneca, la mitad. Recordemos que AstraZeneca es una vacuna inglesa. Digo porque a veces a mí me dicen, ¿por qué compran todas las vacunas rusas, chinas y AstraZeneca? Como AstraZeneca suena, no sé, parece sonar japonesa, ¿será que? Pero AstraZeneca es inglesa y la mitad de los ingleses se vacunaron con AstraZeneca. No han tenido problemas. O sea, los problemas son anecdóticos, realmente. Así que yo te diría que si te toca AstraZeneca, no salgas corriendo, te la pongas y te quedes tranquila, no vas a tener problema. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. Y tenemos un par de preguntitas en el chat de Marcelo Amaya. Buenas tardes, doctor. ¿Las vacunas serán más efectivas contra las nuevas cepas con el transcurso del tiempo? ¿O contra estas hay que realizar otras vacunas? Bueno, esa es otra buena pregunta. Por suerte se hacen todas buenas preguntas tus alumnos, Gaby. No sabemos. O sea, es muy probable, por ejemplo, para gripe, todos los años la vacuna de gripe se toquetea un poquito porque la cepa va cambiando, para seguirle la variación a la cepa que está circulando. Entonces, según el coronavirus, según la gripe que circula en el hemisferio norte, hacemos la vacuna para el invierno del hemisferio sur, porque creemos que esa va a ser la cepa que va a venir acá. Después vemos cuál circula acá y volvemos a hacer la cepa para el hemisferio norte en base a la que circula en el hemisferio sur. Y vamos cambiando. La verdad es que las vacunas se van a ir acomodando. Estas vacunas modernas, no la moderna, sino modernas, pero por ejemplo Moderna, que es una vacuna moderna, o Pfizer, o las que llamamos nosotros acá caballo de Troya, pero se llaman vectoriales, son vacunas muy interesantes porque de alguna manera no son tan difíciles de cambiar, porque lo que uno cambia, porque imagínense que el palito de la corona va cambiando de color, y entonces los anticuerpos no lo reconocen tanto, porque era amarillo y ahora es amarillo un poquito más clarito, o se ha puesto naranja, y va cambiando. Entonces, como la información para el palito va en el código, el código lo van a ir arreglando en la medida que eso pase, y vamos a hacernos lo más parecido. El problema con el coronavirus es que como es tan contagioso, y hay tanta población no vacunada todavía, sigue con esta enorme capacidad de generar nuevas cepas en forma muy abundante, y aparecen cepas, por supuesto, más contagiosas, que son las que perduran y le van ganando a las otras. En la medida que todo el mundo logremos vacunarlo, eso va a bajar. Por eso siempre decimos que acá nadie se va a salvar solo en COVID, y que por eso para nosotros es un error de los países centrales, dueños de los laboratorios y de la industria farmacéutica, no entender el tema de las vacunas y seguir exigiéndole a los países periféricos, y nosotros somos intermedios, pero los hay muchos peores, que no puedan acceder a las vacunas. Ustedes saben que las Naciones Unidas habían creado un fondo que se llama COVAX, que es un fondo que la Argentina también participa, que es que la idea del fondo COVAX era que los laboratorios le vendieran a ese fondo las vacunas, y ese fondo las distribuyera por todo el mundo en forma más o menos equitativa, y que los países le compráramos al fondo las vacunas. Solamente el 2% o menos de la producción de los laboratorios ha ido al fondo COVAX. El fondo COVAX ha contado con muy poquitas vacunas. Los laboratorios han arreglado directamente cara a cara con los países. Y este fracaso del fondo COVAX, que es el fracaso de un mundo más equitativo, el otro día, hace 2 o 3 días, salió publicado en Lancet, grande, en la revista Lancet, diciendo que había fracasado el fondo COVAX y que los países, yo lo tengo en un Twitter mío, los países centrales se habían comportado en la pandemia como nuestra peor pesadilla. Así dice Lancet. Imagínense lo que pienso yo, si Lancet piensa eso, pero en realidad es así, el mundo se ha portado muy mal. Así que sí, las vacunas van a servir para las nuevas cepas, van a ser muy efectivas. Y no vamos a tener, o sea, lo que hemos vivido con el COVID no lo vamos a volver a vivir. Esto va en mejora, muchachos. Esto va en mejora. No vamos a volver para atrás. Habrá idas pequeñas, retrocesos pequeños, pero no vamos a volver a lo que hemos vivido el año pasado, que ha sido un desastre. Porque lo que se ha vivido en la Argentina, 89.000 muertos, es una cosa espantosa. Malvinas fueron 600 muertos, chicos. Malvinas fueron 600 muertos. Después hubo otro tanto de suicidios posteriores, pero 600 muertos murieron en Malvinas, en la guerra. Nosotros tenemos 89.000 muertos. Es un bombardeo. Hemos sufrido un bombardeo.
O sea, lo que hay que entender que la Argentina completa ha sido bombardeada por dentro. O sea, no se ven las casas caídas, pero todas las familias tienen alguna persona que la pasó mal, o que muy mal, o que falleció. Sí, así es, lamentablemente, es la triste realidad. Hay otras preguntas, hay una de enfermería que ya te vamos a hacer, pero con respecto al tema de las vacunas, para sacar las dudas, una de las preguntas de Lucas Alberto Velázquez es si es que hay un límite de vencimiento entre la primera y la segunda dosis, porque bueno, hay mucha información sobre eso y hay gente que está vacunada con la primera hace mucho tiempo y bueno, obviamente esa pregunta te la tenían que hacer. Muy bien, ¿no? Y aparte, sí, contesto eso. Después hay otra sobre el asma, que creo que ya has contestado. Si se vacunan los pacientes con asma presentando historia clínica en el vacunatorio. Creo que es una afirmación. Florencia Sandoval dice que si presentas una historia clínica te deberían vacunar, supuestamente. El asma, en realidad, como digo yo, no ha sido descrito como una enfermedad de alto riesgo. Pero yo creo que hoy, entendiendo la enorme cantidad de vacunas que hay, si un médico indica por alguna patología respiratoria a algún paciente que se vacune, es lo más probable que en el vacunatorio te vacunen, ¿eh? Eso es verdad. Sí. Pero necesitas la indicación de un médico, o sea, no es espontáneo. Y en cuanto al tema del vencimiento, que ayer la ministra dijo que las vacunas no vencen, vamos a aclarar varias cosas. El frasquito de vacuna afuera vence, por supuesto, como cualquier medicamento, ¿no? Se vence. Si uno no se lo pone, se vence. Si uno se lo deja, lo saca de la heladera y no lo usa, también se vence. Lo que ella se refirió es que una vez colocada, que a eso nos referimos, es si es que uno cuando se demore mucho en ponerse la segunda dosis, va a tener que ponerse de vuelta las 2 dosis, porque la primera se venció. Eso no ocurre con las vacunas. No ocurre con ninguna vacuna. Entonces sería muy poco lógico pensar que con esta vaya a ocurrir. Como es una vacuna nueva, como es una enfermedad nueva, nadie puede afirmar cosas que no se han probado. Pero digamos, si ustedes, por ejemplo, para vacuna, qué sé yo, contra hepatitis B necesitan 3 dosis. Una al mes, otra, y a los 6 meses la tercera. Supongamos que ustedes se ponen las 2 primeras dosis, una y al mes, y pasan los 6 meses, no se vacunan, pasa un año, pasan 2 años, vuelven a los 10 años, y me dicen, mira, tienen que tener la prueba, ¿no? Yo tengo 2 dosis de vacuna y no me puse la tercera. ¿Tengo que volver a empezar el esquema o me pongo la última? Se ponen solo la última. Eso es así, eso es ley en vacunología. Así es para cualquier niño que haya suspendido, parado su carnet de vacuna. Ahora, en este caso, puntualmente, es muy difícil afirmarlo con esta certeza porque no hay estudios que lo demuestren, pero lo más lógico a pensar es que se comporte como cualquier vacuna y por lo tanto no se va a vencer. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuándo tuvo realmente protección contra hepatitis B esa persona? Cuando se puso la tercera dosis. O sea, él tuvo las 2 primeras dosis y su defensa no fue tan buena hasta que pasados los 2 años se puso la tercera y ahí tuvo. Entonces, lo que estamos poniendo acá en duda es si no nos puede pasar que ponemos la primera dosis, hacemos defensas, pero si nos demoramos mucho en poner la segunda, estas defensas vayan bajando. Entonces, esta persona que tenía un alto nivel de protección, cercano al 90%, empieza a bajar, y si sigue demorando, y demora un año, y bueno, es como que sus niveles de defensa son muy bajos, y cuando le pongamos la segunda, va a volver a subir. ¿Se entiende eso? A eso se refiere Bisotti cuando dice las vacunas no se vencen, pero eso no quiere decir que no tengamos que terminar el esquema de vacunación cuanto se pueda. Todas aquellas personas en Tucumán que tienen una dosis puesta y ya tienen fecha para la segunda, salvo los de Sputnik, que no hay segundas dosis, se están poniendo ya la segunda dosis, ¿no? Uno se va y se la pone. La única que están demorados son estos 9.000, dentro de los 700.000 vacunados en Tucumán, hay 9.000 de Sputnik 1 que no tienen todavía segunda dosis y que son los que estamos esperando. Llegaron unas cuantas ahora a Buenos Aires, así que rápidamente vamos a terminar. La otra solución es buscar alguna solución. Si no va a haber Sputnik 2, si es que no conviene poner 2 veces Sputnik 1 o buscar alguna alternativa para resolver el tema ese, ¿no? Pero eso lo va a definir la CONAIM. Yo ya no soy parte, así que estoy feliz de no ser. Pablo, ahí voy a volver a compartir para los chicos que no han visto al principio. Nosotros te habíamos mostrado de los proyectos que vos presentaste, que también te alabamos al principio de la reunión, porque son muchos. Hay uno de los chicos que pregunta sobre esta ley.
me imagino, que es sobre la formación y desarrollo de enfermería, que está ahí en el chat. Si hay posibilidades de que su proyecto de ley sea sancionado. Y voy a aprovechar esa preguntita para que vos le expliques a nuestros alumnos cómo haces vos en la práctica, porque ellos saben todo lo que hace al proceso administrativo, digamos, pero quisiera que en la práctica, con palabras resumidas y esquemáticas, le expliques cómo es ingresar un proyecto por un diputado y los pasos que tiene que seguir hasta que se transforma en ley. Estás muteado, está sin audio. En Argentina, uno puede presentar un proyecto si es diputado, si es senador, el Poder Ejecutivo puede presentar un proyecto, e inclusive un ciudadano común, si consigue la suficiente cantidad de firmas, que creo que son 1 millón, puede también presentar un proyecto. O sea, hay varias maneras de llegar a tener un proyecto de ley. Si uno escribe el proyecto, ¿verdad? Hay un formato de proyecto, hay toda una parte de antecedentes, y después viene el articulado del proyecto y se lo presenta por mesa de entrada. Hoy está todo informático, así que todo se manda por mail, y el proyecto ingresa, y lo primero que hace la Cámara cuando ve la llegada de un proyecto es darle giro a determinadas comisiones. Nosotros tenemos un sistema parlamentario que trabaja por comisiones. O sea que ese proyecto alguien decide, en general es alguien que depende de la presidencia de la Cámara, y ahí hay mucha decisión política en eso, se decide a qué comisiones, según el tema, va a ir ese proyecto. Si es un proyecto, por ejemplo, de enfermería, como es un tema de capacitación y de enfermería, este proyecto tiene giro en salud, educación y presupuesto. ¿Por qué presupuesto? Porque el proyecto prevé becas y hay un tema de presupuesto marcado. Entonces, una vez que eso pasa, el proyecto aparece así como lo ven ustedes y tiene giro a esas comisiones. ¿Qué quiere? Hay una de esas comisiones que es la cabecera. O sea, el primer giro es el giro cabecera. En el caso de este proyecto de enfermería es salud. Si ustedes lo leen al proyecto, más lógica quizá hubiera sido que sea educación, pero como yo soy el autor, me lo pusieron a mí, que soy el presidente de salud. También hay algo de eso en la decisión de la presidencia de la Cámara, a dónde lo pones. Es muy importante la cabecera del proyecto, porque es en definitiva quien lo hará mover o no al proyecto para que pase. Para que el proyecto llegue a la Cámara, al recinto y sea votado, como ustedes han visto en la tele, y tenga media sanción, requiere primero tener dictamen de las comisiones donde tiene giro. Cada comisión tiene en la Cámara de Diputados 35 o 36 diputados. Los 35 diputados de cada una de estas comisiones tienen una distribución en la comisión proporcional a la distribución del recinto, que es la distribución generada por los votos de la ciudadanía. O sea que nosotros, por ejemplo, que no tenemos una mayoría, ningún bloque tiene mayoría, hay primera minoría, pero no hay nadie que tenga la mitad más uno, tampoco en ninguna comisión nadie tiene la mitad más uno. Tenemos, por ejemplo, nosotros de los 35 en salud, nosotros somos 15 creo. Necesitamos 17 para quórum y para sacar un dictamen. Entonces, los otros son 13, más los 4, más 1, qué sé yo, y hacen los 35. Una vez que uno lo presenta al proyecto, el que decide qué proyecto se va a tratar en las comisiones es el presidente de la comisión, o sea, en este caso, yo. Entonces yo decido, digo, vamos a tratar el proyecto de enfermería. Entonces surgen todos los otros y dicen, ¿pero por qué el proyecto de enfermería? Porque es tuyo. ¿Por qué no tratar el proyecto mío? Nosotros tenemos 400 proyectos presentados en la comisión, para que ustedes tengan una idea del volumen de trabajo, que hay muchísimos proyectos. Por eso yo también digo, no es tan real cuando uno quiera ver cuánto trabaja un diputado, cuántos proyectos presentó. Necesariamente mejor es ver cuántas leyes sacó, que eso es mucho más real a lo que... Porque si presentar proyectos a veces no es tan difícil, hay bancos de proyectos, pero sacar las leyes es otro tema. Entonces, el presidente cita una reunión de comisión, vamos a hacerla la fácil, la comisión se junta. Primero hay asesores. Entonces, los diputados tienen asesores en cada comisión. Entonces, los asesores se juntan, discuten entre ellos, arreglan, che, mi diputado quiere esto, no, el mío le gustaría que aparezca su nombre, el otro, se arregla el texto más o menos, se hace una reunión para dictaminar. Entonces, se junta la comisión, en forma presencial tiene que ser, o bueno, ahora con el sistema remoto, si está protocolo, no los quiero complicar, pero se van, hay que tener quórum, o sea que tiene que estar la mitad más uno de los diputados presentes en esa comisión, de la comisión.
Y si están de acuerdo en el texto, se puede corregir algo, qué sé yo, qué sé cuánto. Una vez que se ponen de acuerdo en el texto, dan dictamen. Y se firma el dictamen, ¿sí?, de esa comisión. Puede haber un dictamen, que es el texto, puede haber dictamen en minoría, dictámenes modificados, bueno, pero vamos a hacerla fácil, sale el dictamen. Ese dictamen pasa a la segunda comisión. En el caso de este sería educación. La presidenta de la comisión de educación decide cuándo va a tomar ese tema. Puede pasar años. 2 años, porque en 2 años se cae el proyecto. O sea, hay 2 años para sacar la ley. Si en 2 años no la sacás, la ley pierde estado parlamentario. Tenemos 2 años para sacar la ley. Entonces, la presidenta de la Comisión de Educación hoy en diputado se llama Blanca Osuna, es una diputada que es docente, entrerriana, qué sé yo. Ella junta su comisión, le da dictamen en educación. Segundo dictamen. Pasa a presupuesto. Carlos Heller es nuestro presidente de presupuesto, de la Comisión de Presupuesto. Cita a la Comisión de Presupuesto. Le dan dictamen. Ya tiene los 3 dictámenes. Es un proyecto que está en condiciones de ir a la Cámara. ¿Va a la Cámara? No necesariamente. Necesitamos que labor parlamentaria, que es una comisión que se hace, elija ese proyecto para ir a la Cámara. Puede pasar los 2 años y caerse el estado parlamentario y no haber llegado nunca a la Cámara. Supongamos que quieren, llega a la Cámara, se vota en la Cámara, si tiene mayoría, en general la mayoría es la mitad más 1 de los presentes, habiendo habido quórum al inicio de la sesión, pero hay leyes que requieren mayorías especiales, ¿no? Otros temas, pero digamos se vota. Una vez que sale con media sanción, ese proyecto pasa al Senado, o si se hizo en el Senado, pasa a la Cámara de Diputados. Lo toma el presidente, le da giro en sus comisiones, que no necesariamente tienen que ser las mismas comisiones que tocó el diputado, y vuelve a necesitar dictamen en cada una de las comisiones para ir al Senado, votarse y transformarse en ley. Ahí pasa al Poder Ejecutivo quien lo promulga, o lo veta parcialmente. Son las 3 opciones que tiene el Poder Ejecutivo. Promulgarlo como viene, vetarlo completamente o vetarlo parcialmente. Y una vez promulgado, se publica en el boletín oficial y es ley. Por eso que es más importante convertirlo en ley. Por eso, claro. Muy Ahora, bien. ¿por qué Yo te el habían sistema preguntado- parlamentario? Una sola cosa más, Sí. que siempre yo me pregunté, ¿por qué es tan complicado? Es complicado porque el sistema parlamentario republicano claramente nos quiere decir que las leyes son para cumplir, no para cambiar. Y que nosotros no es fácil cambiar una ley. Por eso cuando uno hace una ley, tiene que tener mucho cuidado y las leyes tienen que ser leyes que realmente, porque no se van a cambiar fácilmente. Entonces, esa es la enorme responsabilidad que nosotros tenemos, de que las leyes sirvan, digamos, porque es muy difícil cambiarlas, y solo se puede cambiar una ley con otra ley. Eso sí lo saben supuestamente. Supuestamente, ¿verdad, profe Rabini? Miguel Décima te preguntaba de Así es. la ley de enfermería. Si Sí. tenía expectativa de que salga. Bueno, tengo expectativa porque ha habido mucho interés de la ministra de Educación, del ministro de Educación y de la ministra de Salud y del mismo presidente el otro día, que me pidieron que la presentemos, y todo esto no es común para nada en un proyecto de ley. Y aparte porque la Argentina necesita una ley de enfermería. Tenemos muy pocos enfermeros por habitante en Argentina, muy por debajo de los países desarrollados y muy por debajo de cualquiera de los países de la región de por acá. Así que me acabo de acordar de una cosa. Pero sí, definitivamente tengo expectativas. Vamos, inclusive, no esta semana que viene, pero la otra, intentar hacer la primera reunión de comisión. Vamos a intentar, se puede hacer reuniones conjuntas. Para ganar tiempo, uno puede juntar 2 comisiones o 3 y hacer reuniones conjuntas y entonces da dictamen de una sola vez. Eso facilita mucho a veces los tiempos. Así que tenemos toda esa intención. Perfecto. La última pregunta, que no es muy agradable, pero bueno, forma parte Por favor. también de esto. Buenas tardes al doctor. La consulta es si la salud depende de la provincia, ¿por qué los hospitales son tan precarios? Fuera del ámbito de la pandemia, hace muchos años que una persona sin acceso a la salud privada tiene que esperar meses para una operación, para un turno o incluso para un estudio, porque no están funcionando algunos aparatos. ¿Por qué sucede esto? ¿El presupuesto asignado no alcanza o no hay una buena redistribución? Si en algún momento mejorará, pregunta Cintia Acuña.
Ha mejorado muchísimo, ¿no? Yo te digo, es un proceso, digamos. Hay hospitales que son un espectáculo en Tucumán. Yo no sé cuáles hospitales se refiere Cintia o cuántos conoce ella, pero yo la invito a conocer, qué sé yo, cualquier, el Hospital de Concepción, el Hospital del Este, el Hospital Néstor Kirchner, ahí Padilla, en Mendoza. centro de salud. Sí, sí, Por eso, los hospitales trabajan hoy muchísimo, hablábamos con trabajan el profe muchísimo. Javini de eso casualmente. Hay ¿Sí? Y personas han que... mejorado muchísimo, muchísimo su calidad y el nivel profesional es excelente y el nivel tecnológico es muy bueno. Hay problemas, no voy a negar, y por supuesto que uno de los problemas son los turnos quirúrgicos, por eso es que hay que buscar, sobre todo los turnos quirúrgicos programados, y ni te digo ahora en época de pandemia, pero para eso hicimos el Néstor Kirchner, que es un centro de cirugía mayor ambulatoria que intenta resolver esa problemática, pero todavía no está resuelta. Y bueno, no, el presupuesto de salud siempre, siempre si le preguntas a un ministro o un ex ministro como yo, te va a decir que es poco. Es poco. Siempre queremos gastar más. Pero cuando les preguntas a los ministros de Economía, que en general vienen del palo de ustedes, porque son alumnos de ustedes los que terminan definiendo eso, siempre te dicen que gastamos mucho. Nosotros decimos que no es gasto, que es inversión. Es Ellos no tienen corazón, ¿viste? Así es que lo no. mismo que en educación. Todos los gastos son inversiones para nosotros. Exactamente, pero como los contadores suelen no tener corazón y terminan estando como ministros de Economía. Por favor, doctor, por favor, no, doctor. en general. Por favor. ¿Cómo no vamos a tener corazón? Tenemos corazón, alma y vida. Así que, pero hay temas de presupuesto, hay temas de gestión, hay temas de organización, hay muchos temas, digamos, y siempre se puede mejorar. Así que, pero no estoy tan de acuerdo con que el sistema privado en Tucumán sea tanto mejor que el público. Los turnos sí creo que es el inconveniente que no, el turno claro, sí. Lo que pasa es que los turnos en el sector privado también son una locura, en el sentido que uno se encuentra hoy una vesícula con cálculo y se opera la semana que viene. Esto ocurre en el sistema de salud argentino, es una cualidad que tiene nuestro sistema, es fantástico, no ocurre en ningún sistema solidario del mundo. O sea, si ustedes están en Inglaterra o España y se quieren operar de vesícula, y van a esperar 6 meses aproximadamente. Y así debiera ser para que sea más o menos justo, porque si no termina siendo lo que pasa, es que hay algunos que esperan 2 años y otros que esperan 1 semana. Bueno, son todos temas complejos, no me parece que sean del tema de hoy, pero... presupuestaria. No, ya quedó claro. No creo que sea presupuestario. No. O por lo menos no es solo presupuestario. La profe Ravini dirige con poco corazón el presupuesto de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Típico, y se le nota. ¡Ay, no! Profe, ¿usted quiere hacerle alguna pregunta? Ya están terminadas todas las preguntas, respondió todos los chicos, así que... No, yo solo quería preguntarle al doctor que, digamos, puede estar mucho más con una mejor opinión que nosotros los contadores, tal vez con más corazón. ¿Qué opina usted, doctor, de lo que opinan algunos de sus colegas, a donde dicen que la COVID o el COVID, no sé cómo se dice realmente, tiene tratamiento? Al ser primos del SARC y el MERC, se le debiera dar un tratamiento parecido o similar, con lo cual dicen, según lo que escuché yo de profesionales, que tiene un tratamiento, pero que acá no lo implementan, ni acá ni en el mundo, eso es lo que me extraña. Yo no la bloqueé a la profe, pero se quedó muteada. La pregunta, el sistema de Zoom... Si hay un tratamiento. Noralí, estás muteada evidentemente. Yo no he hecho nada. No está muteada, lo que pasa es que está con mala conexión. Bien. Mi conexión es inestable, no sé si me escuchan mejor ahí. No sé si ahora te entendió, Pablo, la pregunta, porque se cortó. ¿Por qué no usamos un tratamiento para no, porque según algunos colegas médicos dicen que hay tratamiento para la COVID, pero que está bien definido porque es primo del SARC y el MERC, y que se le debiera dar un tratamiento parecido. Entonces la pregunta es, ¿por qué dicen eso? Y eso no se está aplicando en el mundo. Y tampoco hay un procedimiento que se conozca para curar la COVID. No, a ver, te contesto, Nora, no hay un tratamiento, no hubo tratamiento para el SARS-1, no hubo tratamiento para el MERS, no hay tratamiento para el coronavirus. O sea, tratamientos
curativos, así como lo que vos planteás, que el mundo de pronto ha decidido que matemos a 4 millones de No. personas porque nos gusta. Pablo, yo no lo planteo. Eso es lo No, que ya dicen sé, pero por eso son los mismos algunos médicos que médicos, por dicen eso. bueno, habíamos charlado de esos médicos ya. Ya habíamos opinado sobre esos médicos. Por Son los eso, mismos que no se quieren vacunar para mí. Exactamente, son los mismos por que no se eso quieren cuando vacunar. yo pregunto, ¿y por qué el mundo no aplica ese protocolo o No, ese porque no existe, procedimiento? no existe, es mentira. Porque no existe. No, no existe, claro. Hay muy pocos de los tratamientos que aparecieron por COVID que terminaron demostrando ser efectivos, muy pocos. Te diría que la dexametasona, que es un corticoide, hay una antiinterleuquina 6 que se llama tocilizumab, después todo lo otro fue verso, la hidroxicloroquina, no me quiero meter con la Ivermectrina. Ahora salió una publicación argentina en Lancet acerca de que es útil, pero es la única cosa útil que se ha visto la ivermectrina en el mundo. Y ya cuando hay algo que solamente se produce en Argentina y en ningún otro lugar del mundo, uno debe estar obligado a sospechar, como en cualquier lugar, ¿no? O sea, la ciencia seguro, tiene no, que yo ser, comparto. si no es reproducible, no. Pero bueno, qué sé yo. No, pero no hay, la quédate tranquila. Hay muchísimas teorías conspirativas, ¿viste? De esto es lógico que semejante pandemia genere teorías conspirativas, pero yo no me sumo a ellas porque no les creo. Es lo que nos tocó, digamos. El año pasado ha sido todo un desafío para todos, para los médicos, para todo el mundo, adaptarse a este cambio. Nosotros empezar a dar clase a través de una pantalla, tratar de buscar un acercamiento con nuestros alumnos desde otro lugar que no estábamos acostumbrados, pero sí, es complicado y bueno, es la realidad que tenemos. Yo solo quisiera transmitir este mensaje que estábamos charlando desde el principio, que entre una situación tan extrema como la que vivimos con el COVID, el tema de la vacuna es una herramienta. Yo soy defensora de que las vacunas son un medio ante la nada. Si estamos viendo que no hay un tratamiento, decir no a las vacunas es como ilógico y suicida. Le digo para nuestros chicos que seguramente les va a tocar en algún momento. Y te agradezco, Pablo, por tu charla, porque la verdad que nos facilitaste un montón de cosas, nos esquematizaste un proyecto que creo que a los chicos les va a servir. Lo han visto desde el punto de vista teórico y desde nuestra expresión, pero vos lo dijiste en primera persona, cómo haces cuando ingresas a un proyecto. Hemos visto en pantalla que los proyectos cómo se ingresan, y hemos visto en pantalla que hay una publicidad de los actos de gobierno, de los funcionarios. También hemos visto responsabilidad de funcionario público como tema de la materia. Hemos visto toda la ley 2456 y la visión sistémica de nuestro Estado argentino. Y bueno, dentro de todo ese gran abanico de posibilidades y de información, el tema de la vacuna como que sería nuestro broche de oro, porque es la vedette hoy en día. El año pasado no teníamos vacuna, entonces hablábamos bajo una serie de esperanza y de expectativa de qué es lo que iba a suceder, así que hoy tenemos un panorama mucho más positivo y si Dios quiere podremos volver a la presencialidad los docentes en breve. Quiero agradecer también la presencia del señor decano, que también está en la reunión, que nos acompañó, que lo conoce el doctor Pablo Shedrin, y a todos nuestros alumnos que han estado atentos y que han participado, y evidentemente es un tema muy interesante. El doctor ya nos facilitó su power, así que lo voy a subir al aula. Y bueno, nada más, te agradezco enormemente. Yo una cosita, Gaby. Sí, Sí, bueno, muchas gracias, Pablo, muy clara tu exposición y te deseo éxito en lo que se te viene, digamos, ¿sí? En las próximas elecciones. Bueno, muchas gracias a todos. yo quisiera que el decano habilite la cámara, porque si no, no... ¿Está habilitado? Sí, estamos Estoy viendo. con la cámara. Espere Sí. que... Ay, Lo estamos espere viendo, que... Gaby. No lo ¿Me encuentro. están viendo, Gaby? No lo Me bloqueé encuentro. para No que lo vos no me encuentro. veas nada más. No lo encuentro entre el montón de mis... Bueno, yo también quiero agradecer la presencia del doctor, muy clara la exposición, y agradecer toda la información que nos transmite a nosotros, yo especialmente por mi edad, que yo ya tengo las 2 dosis, Pablo, espero que me protejan. Así va a ser. Y confiada obviamente en los que saben en esta materia. Así que agradecerte a vos, clarísima toda tu exposición, y muy claro también el procedimiento que has descrito para la formación de las leyes. Así bueno, que cuando quieran, a disposición. Muchas gracias. Saludos a todos y gracias por la invitación. Muchas gracias, Pablo. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.